¿Qué significa la X de un mapa pirata? Seguro que lo sabes. ¿Dónde está enterrado el tesoro? Pues sería cierto si los piratas enterrasen sus tesoros o incluso tuviesen tesoros para enterrar, porque lo cierto es que la mayoría de la información que tenemos, lo que sabemos de los piratas, es información que viene de las novelas, de la literatura de ficción. Prácticamente nada de lo que conocemos coincide con la realidad. Los piratas nunca enterraron tesoros. El único caso documentado de alguien enterrar parte de su fortuna se refiere a alguien que no fue un pirata, fue un privateer, como un mercenario, alguien que tiene un barco armado y trabaja para las autoridades. En este caso él trabajaba, le pagaban los gobernadores de 3 estados británicos, del Imperio Británico de entonces, como eran Nueva York, Massachusetts y New Hampshire, que le pagaban para vigilar la costa precisamente de los piratas y de los franceses. Lo único que el hombre este era tan cruel que al final le terminaron, hacía cosas como los tripulantes, su tripulación, pues le enseñaban el culo a los barcos de la Royal Navy en lugar de saludar y cosas así, y él era tan cruel que, ya digo, al final las propias autoridades decidieron llevarle a Londres y allí le juzgaron como pirata y le ahorcaron y le colgaron en una jaula de acero del río Támesis y allí dejaron su cuerpo durante 20 años. Bueno, este hombre había enterrado parte de su fortuna con el propósito de comprar testimonios en caso precisamente de que la apresaran y limpiar su nombre. Le salió el tiro por la culata porque a quien había informado de dónde había enterrado su fortuna la desenterró y fue utilizada como prueba contra él en el juicio. Este es el único caso. Los piratas no tenían ni siquiera tesoros. Bueno, esto, ¿de dónde viene exactamente el mapa pirata? Y lo de la cruz apareció por primera vez en La Isla del Tesoro, el libro de Stevenson. En ese mismo libro también apareció por primera vez lo de la maldición pirata y expresiones que usan los piratas. Mucho viene de ese libro. Hay otras cosas, como por ejemplo lo de caminar. También viene de la literatura lo del caminar la tabla para no caerse al mar con los tiburones. Eso también, el único caso documentado de eso se dio en el siglo XIX, cuando los piratas ya eran historia. Ya digo, los piratas raramente tenían ningún tesoro. El botín de sus atracos, pues era lo que había en el barco que atracaban, que pues principalmente el botín consistía de comida, alcohol, armas, agua, objetos de valor que pudiera haber en el barco. A veces arrancaban los elementos decorativos. La tripulación y... se está levantando el viento. La tripulación... Pero Jesse, casi te piso. Y los pasajeros también eran parte importante del botín porque pedían dinero por su rescate o si no los vendían como esclavos. En el siglo XVII los piratas argelinos capturaron y vendieron como esclavos más de 1 millón de europeos. A veces como botín se quedaban con el barco, lo vendían o lo cambiaban por el suyo si era mejor, pero muy rara vez los piratas tenían un galeón, como vemos en las películas. Los barcos piratas eran galeras con barcos de remo, porque los galeones funcionaban con las velas y con el viento, mientras que un barco de remo era mucho más efectivo como barco de combate porque puedes remar contra el viento y maniobrarlo rápidamente en cualquier dirección. O sea que los barcos piratas eran galeras. Más cosas de los piratas, por ejemplo, solo hay 2 casos históricamente documentados de privateers o estos mercenarios, ni siquiera piratas, que hayan tenido una pata de palo. No se sabe de ningún pirata con pata de palo. Igualmente no hay ninguna evidencia histórica de ningún pirata haber tenido nunca un loro. Lo que sabemos es el fruto de la imaginación de nuestros escritores. En cuanto a los piratas modernos, pues es otra historia para otro vídeo. Si quieres aprender cosas curiosas e interesantes de una manera entretenida, los martes en este canal. Hasta la próxima.